Hola a todos, sean bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a estar llevando el tema de recursión. Mi nombre es Rodrigo Ticona Coronel y vamos a empezar con esto. Primero vamos a denotar qué es la recursión, ¿no? Cuando tenemos una función que se va llamando a sí misma, se conoce como recursión, ¿ok? Entonces, cuando tú resuelves un problema de recursión, usualmente tienes que pensar en cómo dividir el problema en pequeños subproblemas, ¿ya? De tal forma de que cuando lo hayas dividido lo suficiente, tengas un problema tan pequeñito que sea fácil de resolver y que su solución sea o bien calculada a mano o tranquilamente sea una solución trivial, ¿vale? Luego vamos a dar el concepto de la solución trivial. Entonces, para entender esto, vamos a irnos con una pizarrita, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que nosotros tenemos un problema grande? Por ejemplo, vamos a denotarlo así. Tenemos un problema grande y lo que vamos a hacer es usar el concepto divide y vencerás de tal forma de que este problema grande lo vamos a dividir en dos pequeños subproblemas, ¿ya? Digamos en este problema y en este problema, ¿ok? Y noten que tenemos dos pequeños subproblemas del mismo tipo. O sea, si aquí tenemos por ejemplo, nos pedían calcular el factorial de algo, estos problemas pequeñitos también tienen que ser calcular el factorial de algo. ¿Ok? En este caso, digamos, supongamos que para el cuadrito de la izquierda, la respuesta se puede hallar de manera trivial. O sea, nosotros conocemos la respuesta de antemano y podemos devolverla directamente, ¿vale? Pero para el de la derecha, suponiendo, nos falta calcular, no es tan fácil. Entonces lo que puedo hacer es seguir dividiendo mi problema en otros pequeños subproblemas, hasta que va a llegar un punto donde va a ser tan sencillo resolverlo que estos problemas de aquí ya van a tener una solución preestablecida, ¿ok? Y como ya van a estar resueltos, lo que voy a tener que hacer es unir estas dos soluciones y al momento de unirlo sería la respuesta de la respuesta del problemita que está aquí arriba. Lo mismo va a pasar con esto. Estos dos se van a unir y van a dar solución a este problema de acá. Y ahora, como yo ya tengo resuelto esta parte y esta parte, lo que va a pasar es que uno estas dos respuestas de alguna forma y ya voy a tener resuelto el problema grande de acá, ¿verdad? Y ahora recuerden, este problema de acá era fácil de resolverlo, entonces ya teníamos la solución. Pues ahora lo único que nos falta es calcular esto, otra vez unirlo, y de esa forma ya voy a tener solución al problema original. ¿Listo? Entonces, de eso se trata la idea divide y vencerás juntamente con la recursión, ¿ve? Entonces, a ver, un ratito, voy a quitar los colores para que no se vea así de blanco esto. Voy a seleccionar esto y le voy a poner este color. Lo voy a poner como custom y este lo voy a poner como custom. Ya está. Listo. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo bien clásico de lo que vendría siendo la recursión para que se entienda un poquito mejor. ¿Ya? El primer ejemplito que vamos a tocar es el del factorial. Entonces, ¿qué es lo que nos piden inicialmente? Lo que nos dicen es, dado un número n, ¿ya? Lo que te piden es calcular el factorial de n, ¿vale? Por ejemplo, si n fuera 5, lo que yo quiero calcular es el factorial de 5, obviamente. ¿Y cuál es el factorial de 5? Pues sería 1 por 2 por 3 por 4 y por 5, ¿verdad? Ahora, si nos ponemos a analizar un poquito, podemos notar que esta parte de acá es el factorial de 4, ¿no? Es el factorial de 4 multiplicado por el propio 5 que tenemos acá, ¿vale? Entonces podemos ver nosotros que si este es el factorial de 4, solo le tendríamos que multiplicar ese 5 que tenemos acá.
¿ya? Y ahora nosotros nos podemos dar la tarea, ¿no? Puedo preguntarme a mí mismo, ¿factorial de 4 se puede calcular de manera rápida o su solución es bastante fácil? La respuesta es no. No sé todavía cuál será el factorial de 4. Entonces lo que tengo que hacer es dividiendo el problema, ¿ya? Y para que vayamos concretando la idea de los cuadraditos que les había dicho, vamos a verlo de esa forma. Es decir, yo quiero calcular el factorial de 5, ¿no ve? ¿Y esto qué involucra? Que yo tengo que multiplicar 5 por ¿quién? Por el factorial de 4, ¿no ve? Que es esto de acá. Pero yo no conozco factorial de 4. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seguir bajando, ¿no? Y según lo que tenemos acá, según lo que hemos notado, podríamos decir que si yo quiero calcular el factorial de un número n, esto era n por el factorial de n menos 1. O al revés, da igual, ¿no ve? Porque la multiplicación es conmutativa, entonces el orden no importa. Ahora, yo quiero calcular el factorial de n menos 1, que es esto, y voy a dividirlo, ¿no ve? Voy a ponerle 4 por el factorial de 3, ¿verdad? Pero todavía no conozco el factorial de 3, entonces voy a seguir bajando, ¿no? Factorial de 3 va a ser igual a factorial de... Supongamos que todavía no conozco cuál es el factorial de 2, entonces voy a seguir dividiendo, ¿no? Sería 2 por ¿quién? Por el factorial de 1. Y aquí algunos podrían decir, eh, el factorial de 1 es una solución obvia, ¿no? Es 1. Cuando sucede esto, se le conoce como soluciones triviales, porque es algo bastante conocido y no es necesario, digamos, tener una calculadora para calcular esto, ¿no? Sino que por definición podemos asumir esto, ¿ya? Algunos dirían, podríamos parar ahí y hasta cierto punto tienen razón, ¿no? Porque si yo detuviera mi ejecución hasta el 1, la respuesta sería correcta, ¿ok? Pero ¿qué sucedería si me ponen que quieren calcular el factorial de 0? El 0 está definido para ser calculado como factorial. Entonces, si yo le mando a mi función de acá, cuando esa función termina en 1, no va a saber cuál es el factorial de 0, ¿ya? Entonces, tengo que seguir dividiendo mi problema y seguir bajando un poquito más. ¿Está bien? Entonces, el factorial de 1, ¿quién sería? Sería 1, recuerden la definición, sería, aquí está, es f de n, es n por f de n menos 1. Entonces, aquí vendría siendo n, ¿no ve? Otra vez, 1 por f de n menos 1, es decir, de 0. Y el 0 también es un caso base, ¿no? Es una solución trivial. Y esto es más general todavía que el f de 1, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos parar, ¿vale? Porque f de 0 también es una solución bastante sencilla y clásica, en otras palabras, trivial, que es 1. Entonces, yo me voy a detener cuando el n que está recibiendo como parámetro acá valga 0. Si es que n vale 0, entonces yo tengo que detener mi ejecución. O sea, tengo que dejar de seguir dividiendo el problema. ¿Ya? A eso, es decir, cuando yo llego a un punto donde ya no tengo que iterar, se le conoce como caso base. ¿Ya? Porque es el caso en el que mi algoritmo tiene que dejar de llamarse a sí mismo. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando decíamos una función recursiva es cuando tenemos una función que se llama a sí misma, pero para problemas más pequeños? En este caso, el caso base me va a permitir dejar de recorrer, dejar de seguir llamándose a sí mismo. Entonces va a llegar algún momento cuando n va a ser igual a 0 y en ese rato nosotros vamos a terminar nuestra ejecución y vamos a ir retornando nuestras respuestas, ¿vale? Y esto podemos verlo acá, ¿no? ¿Por qué? Porque 1, ¿no ve? Por el factorial de 0 directamente sería 1.
Ya tengo todo esto calculado. ¿Qué hago? Pues los multiplico, ¿no ve? Porque así también funciona acá. Los multiplico. Entonces, vengo acá y pongo. Ya tengo el factorial de 1, ¿no ve? Porque era el producto de estos dos. Entonces, 1 por 2 es igual a 2. Ya tengo todo esto, ¿no ve? Significa que yo ya tengo esto también, ¿verdad? Sería 2 por 3, 6. Entonces ya tengo el factorial de 3. ¿Por qué? Porque la unión de estos dos representa esto de acá, que era el factorial de 3. Y ese factorial de 3 vale, ¿cuánto? 6, ¿no ve? Y multiplico. 4 por 6, 24. Ah, ya. Entonces ya tengo el factorial de 4, ¿no ve? Que es 24. Y por último, este 24 va a ser la respuesta. 5 por 4, 120. Entonces, al final, el resultado, es decir, el factorial de 5 es igual a 120. ¿Vale? Entonces, así es como hemos calculado el resultado de manera recursiva usando nuestras funciones. ¿Listo? Esta es una forma de poder ver la recursión, ¿ya? Después vamos a estar viendo otras formas de poder representarla. Entonces, aquí lo que tenemos es esto, ¿no? Lo que tengo aquí es una función recursiva, ¿vale? Y tengo lo que les había dicho. Mi caso base, cuando n vale igual a 0, entonces directamente tengo que retornar 1. Pero cuando n vale cualquier otro número, por ejemplo, un número k, entonces f de k, factorial de k es igual a k por k menos 1, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver la respectiva codificación del ejercicio. ¿Está bien? También lo vamos a hacer correr aquí. Vean, primero voy a entrar a mi carpeta. Tengo una serie de archivos. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a abrirlos con mi editor. Por ejemplo, puedo abrirlos con Sublime Text, por ejemplo. Voy a venir acá, factorial, y lo voy a abrir con Sublime Text. ¿Listo? Entonces, voy a cerrar todo esto. Y esto, voy a cerrar y lo voy a mandar para acá. ¿Está? Y lo voy a ampliar. Listo. Entonces, como habíamos dicho, lo que voy a hacer es ingresar un número n, voy a leer esa variable n y voy a desplegar el resultado del factorial de n. ¿No ve? Lo que hace esto es llamar a mi función factorial y aquí se va a encargar la propia recursión de calcular ese factorial. ¿Está bien? Entonces voy a hacer ejecutar esto. Lo que vamos a hacer es hacer una ejecución por consola. ¿Cómo hacemos una ejecución por consola? Pues nos dirigimos a la carpeta en la que estamos, por ejemplo, en mi caso, IM111. Cliqueo una vez la dirección y le pongo CMD. Le doy clic a, bueno, pongo Enter y ya me va a abrir la carpeta en la consola de comandos. Entonces lo que voy a hacer ahorita es compilarlo. Voy a poner g++ main.cpp -o main. ¿Ya? Bueno, mi ejercicio ahorita se llama 01.factorial, ¿no? Le voy a poner un nombre, digamos que el nombre que le voy a poner es main y le voy a poner enter. Actualmente está compilando mi archivo .cpp. Voy a esperar a que termine de compilar. Ya compiló. Y ahora voy a ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta? Le hemos puesto el nombre main. Entonces aquí tiene que estar como main. Le doy a enter y ya está. Me está pidiendo que ingrese n. Le voy a decir que quiero calcular el factorial de 5 y vean cómo el resultado es 20, 120. Entonces se está calculando de manera satisfactoria. ¿Ya? Así es como se puede calcular el factorial de manera recursiva. ¿Está bien? Entonces, vámonos con el siguiente ejercicio, que sería el Fibonacci. ¿Ya? Vamos a borrar lo que teníamos a continuación. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a borrar. Ya está. Entonces, voy a disminuir un poquito el tamaño. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? El problema es calcular el Fibonacci n-ésimo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la serie Fibonacci? A ver, si recuerdan, por la materia 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Vale? Es decir, si yo quiero calcular este término Fibonacci, va a depender de la suma
de este término y de este término. ¿Lo ve? De este y de este. La suma de esos dos va a ser igual a el término que yo tengo actualmente. Es decir, si este numerito que yo tengo acá es el término enésimo, ¿no ve? Y me dicen, tú quieres calcular el Fibonacci enésimo, ¿ya? Entonces, Fibonacci enésimo, ¿de quiénes dependería? Depende del que está un paso atrás, ¿no ve? Si este es el n, entonces este sería el n-1, ¿verdad? Este sería el n-1 y este sería el n-2, ¿no es cierto? Entonces, ¿de quiénes depende el Fibonacci de n? Pues depende de el Fibonacci de n-1, ¿no ve? Más el Fibonacci de n-2. ¿Ya? Nosotros no podemos ponerle libremente del 3 y del 5. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser así, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer término Fibonacci, yo desconozco los valores anteriores. ¿Ya? No puedo poner directamente 3 y 5. Entonces, voy a eliminar esto y voy a eliminar esto. Ya tengo eso, ¿no? Ya tengo una relación para todo esto. Pero hay un problema, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Que tengo que tener un caso base. ¿Cómo puedo darme de cuenta cuál es mi caso base? Por ejemplo, voy a borrar esto. A ver si me permite borrar. Y aquí ya estamos borrando esto también. Y esto también lo borraremos. Ya está. Esto también, digamos, lo voy a borrar. Y este 21 también. Para que no se vea muy cargado el programa. Ya. Entonces recordemos que habíamos dicho. Si yo tengo un término, este término depende de este y de este. ¿No ves? Del anterior y del otro anterior. Vamos a ir retrocediendo porque estamos viendo que yo necesito calcularlo en esa dirección. Voy a venir acá. Él depende de este y depende de este. Ya está. Yo tengo estos de acá. Él depende de este y depende de este. Listo. Sigo buscando. Él depende de él y tiene que depender de alguien más. Pero momento. Aquí no hay nadie. ¿Ya? No hay nadie. Y aquí tenemos un error. ¿Ya? Vamos a irnos al siguiente. Y él, peor todavía, no depende de nadie más. Entonces, ¿qué podríamos decir de acá? Que estos dos términos de aquí no cumplen con esta función de acá. Por lo tanto, podían ser nuestros casos base, ¿no? Porque a ellos tengo que calcularlos manualmente, a mano, como se dice, ¿no? Entonces, si ese es el término 0 del Fibonacci y este es el término 1 del Fibonacci, entonces yo puedo calcularlos desde el término 2, ¿no ve? Porque él sí tenía, a él y a él, ¿no ve? Entonces desde el término 2 se puede decir que cumple con esta fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué digo? Que esto se ejecuta cuando n es mayor o igual a 2. Caso contrario, es decir, cuando n es igual al 0 o al 1, ¿qué tiene que hacerse? Pues aquí voy a poner en amarillo otra vez, que si quiero calcular el primer término, o sea, digamos este término, ¿ya? Quiero calcular el término 1 del Fibonacci, me tiene que retornar 1, y que si quiero calcular el término 0 del Fibonacci, que me retorne 0. Y así nomás. ¿Ya? Entonces ya tengo nuevamente mi relación de recurrencia, mi función, y tengo mis dos casos base. ¿Ok? Entonces aquí lo que quiero decirles es que no siempre va a haber un solo caso base, sino que puede haber también dos casos base. ¿Ya? Puede haber dos casos base. Entonces, para los demás términos, como estamos diciendo que n es mayor o igual a 2, siempre va a cumplir con esto. ¿Ok? Entonces, voy a cerrar esto y vámonos con esto, ¿no? ¿Qué nos dice? Que si n es igual a 0, entonces lo que tengo que devolver directamente es 0, porque estoy calculando
el Fibonacci en la posición 0, ¿ya? Si n es igual a 1, lo propio. Caso contrario, si n vale algún valor k, entonces yo calculo, uso la fórmula, ¿no ve? Que Fibonacci de k es igual al Fibonacci de k menos 1 más el Fibonacci de k menos 2. ¿Ok? Entonces vámonos con la codificación. Ustedes pueden ver acá, yo lo voy a abrir en mi terminal. Voy a poner Fibonacci y aquí está. ¿Lo ve? Entonces lo que hago nuevamente es ingresar un par de números, ¿ya? Leo el término que quiero calcular y me dispongo a ejecutar el resultado, ¿vale? Si aquí viniera un 0, ¿qué pasaría? Cuando venga a mi función Fibonacci, va a preguntar, n es igual a 0, sí, entonces directamente se va a salir. ¿Por qué? Ya encontró el caso base y ya no tiene que preguntar más, ¿ya? ¿Qué pasa si aquí yo leo 1? Entonces lo que va a hacer, es va a preguntar, ¿n es igual a 1? No, entonces no va a entrar a la línea 5. ¿N es igual a 1? Sí, entonces va a retornar directamente esto y ya no va a venir acá, ¿ya? En el último de los casos lo que va a hacer es que n va a ser mayor o igual a 2 y eso significa que no va a cumplir ni la primera ni la segunda condición, entonces va a ejecutar esta función, ¿vale? Que sería lo mismo de acá. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer otra vez es hacerlo correr. Voy a poner g++ 01 punto Fibonacci menos o main. Compilo, ejecuto y me dice ingrese n. Digamos yo quiero el término 0, 0 y me devuelve 0. Si yo quiero el término 1, me devuelve 1. Si yo quiero el término 2, me tendré que devolver 1. Si yo quiero el término 3, me devuelve 2, ¿no ves? Entonces, por ejemplo, ¿qué terminará este de acá? Este es el 2, es el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiero el término 8 del Fibonacci, entonces yo le pongo acá f de 8, me dice 21. Entonces el resultado está correcto. ¿Ok? Entonces así es como se aplica la recursión, ¿vale? ¿Existe otra forma de poder ver esto? Sí. ¿Cuál es esa forma? Se le conoce como el árbol de recursión. Ya, vamos a hacer una simulación acá. Por ejemplo, a mí me dan n igual a 4, digamos. Quiero calcular el cuarto término del Fibonacci, ¿ya? Entonces podemos representarlo así. Yo estoy en un estado, ya, escúchame bien, en un estado con n igual a 4, ¿vale? Así vamos a representar. Aquí va a estar n, y aquí va a estar n menos 1, y aquí va a estar n menos 2, ¿ya? Supongamos, porque nuestra relación nos dice que tengo que calcular esos dos, ¿ya? Si, digamos que aquí hubiera otro más f de n menos 7, digamos. Supongamos que aquí hubiera otro. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí también tendríamos que añadirle otro estado 9 de n menos 7. Así es como tendríamos que hacerlo, ¿ya? Entonces, si yo quiero f de n igual a 4, si yo quiero el cuarto término, lo que hago es llamar a el n menos 1, ¿no ve? Que sería el tercer término de Fibonacci, y al n menos 2, ¿no ve? Que sería el número 2, ¿ya? Pero, ¿qué vamos a notar acá? Que si yo estoy en f de n, lo que va a hacer es llamar a f de n menos 1, ¿no ve? Entonces, eso significa que primero tiene que ejecutarse todo esto, o sea, todo lo que tenga que hacer se va a ejecutar, y una vez que termine, recién se va a ir por este, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Lo que va a suceder en mi recursión no es que se van a generar los dos de manera directa, sino que uno de ellos se va a generar antes que otro, ¿ve? Porque primero estamos yendo a f de 1
y luego a f de n-2, ¿verdad? Entonces, primero va a ir a f de n-1, ¿ya? Ya estamos en 3. Ahora va a ir a n-1, que sería 2. Ahora va a ir a n-1, que sería 1. ¿Vale? Y un momentito. Estamos en 1, es decir, en n igual a 1. Y recordemos que ese número es un caso base. Entonces aquí directamente lo que va a hacer es que va a retornar 1. Lo pondré con otro color, con naranjadito. Directamente va a retornar 1. ¿Ya? Como ya he calculado la parte de la izquierda, es decir, como ya he calculado esto, ahora falta calcular esto. ¿Ya? Entonces va a calcular n-2 sería igual a 0. Entonces, este es otro caso base. ¿No ve? ¿Y qué nos dice nuestra relación? Que tenemos que retornar 0. Entonces, aquí va a retornar 0. Y al final, como ya tengo los dos lados, la izquierda y la derecha, lo que hago es sumar el resultado. ¿Verdad? Entonces sumo 0 más 1, 1. Ya está. Ya tengo calculado el lado de la izquierda para este de acá. ¿No ve? Ahora me falta calcular la derecha. Entonces voy a venir acá. 3 menos 2, 1. ¿No ve? Y este es un caso base, entonces retorna 1. ¿Listo? Ya tengo calculado los dos lados. Noten que ya tengo calculado los dos lados. Entonces, ¿qué hago? Los sumo. ¿Cuál es el resultado? 2. ¿Verdad? Ya está. Ya tengo calculado el lado izquierdo, pero me falta el lado derecho. Entonces, lo que hago es venirme acá y calcular n-2. 4 menos 2 sería 2. ¿Ve? Y nuevamente ejecuto. n-1 sería 1. ¿Verdad? Este es un caso base. Va a retornar 1. Por el otro lado voy a tener n-2. Sería 0. ¿No ve? Y es un caso base. Entonces retorna 0. Ya tengo los dos lados calculados. Entonces retorno la suma. 1 más 0, 1. Ya tengo los dos lados calculados. Entonces, ¿qué hago? Retorno 2 más 1, 3. ¿No? Entonces, así es como se calcula y así es como funciona la recursión. ¿Ya? Noten que uno de ellos ha ido, con negrito lo haré. Uno de ellos ha ido avanzando, avanzando, avanzando hasta que se termina. Y luego va por el otro, ¿no ve? Y luego se unen y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Va creando estados, ¿ya? En un tema posterior lo van a ver como esto, como árbol o como grafo, como quieran tomarlo. Pero así es también otra forma en la que se puede ver la recursión y ahorita vamos a ver cómo nos va a ayudar esto, ¿ya? Entonces esas son las dos formas de ver la recursión. Y así es como se calcula el Fibonacci de un número con recursión. ¿Ok? Entonces, ya está. Vámonos con el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio bien interesante ya que no es tan trivial como el factorial o el Fibonacci. Pero vamos a notar algo interesante. ¿No? El ejercicio se llama subiendo grados. ¿Ya? ¿De qué trata este ejercicio? Nos dicen, este es un problema de tipo ICPC, ¿vale? Nos dice que estamos subiendo gradas y tú quieres llegar a una grada n y tú puedes avanzar de una grada o 2 gradas. Y lo que me dice es de cuántas formas puedo subir, ¿vale? Entonces, si nos dibujamos esto, digamos que yo estoy acá, perdón, ¿ya? Yo estoy en una grada, voy a dibujar esto, está listo, ¿ya? Entonces lo que yo tengo aquí es, inicialmente esta sería la grada 1, sería la grada 1, la grada, a ver, lo voy a aumentar el tamaño, sería la grada 2, la grada 3, la grada 4 y la grada 5, ¿ya? E inicialmente estoy en la grada 0 porque recién voy a empezar a subir, ¿ya?
Entonces, lo que yo puedo hacer es que, digamos que si yo soy esta personita que estoy ahorita acá, ¿no ve? Lo que tengo que hacer es llegar a la grada 5, ¿vale? Porque digamos que ahí está mi cuarto o lo que sea. Entonces, lo que puedo hacer ahorita es, quiero dejar más chiquitito. Lo que puedo hacer es que puedo subir o de a una grada o puedo subir de a 2 gradas, ¿ya? Digamos que si escojo la grada, si subo una grada, entonces yo estaría aquí, ¿no ve? Aquí estaría. Pero si escojo subir de 2 gradas, entonces yo estaría acá, acá, ¿ya? Ahora, vean esto, vean algo interesante. Primero, inicialmente no se puede ver, pero ¿de cuántas formas yo puedo subir a la primera grada? ¿De cuántas formas puedo subir a la primera grada? Entonces, yo puedo ir acá o puedo ir acá, ¿no ve? Entonces, vean que si yo escojo subir una grada, ya me voy a encontrar aquí arriba, ¿no ve? Y eso cuenta como una forma porque ya he llegado, ya he usado una forma. Pero si yo escojo subir de 2 gradas, me voy a quedar en la grada 2 y me he pasado de donde tenía que llegar. Y lo que pasa es que, ¿qué me dicen los movimientos? Que yo puedo subir de una grada o de a 2 gradas. Nunca me dicen que puedo bajar. O sea, solo puedo subir. ¿Ya? Entonces, si ya me he pasado, pues nunca voy a poder alcanzar a la grada 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas formas hay acá? Cualquier movimiento que yo haga desde aquí adelante, nunca voy a llegar a la grada 1. Entonces, como no puedo llegar, le voy a poner un 0, porque hay 0, porque desde esta grada hay 0 formas de llegar. ¿Ya? Y noten que para llegar a la grada 0, digamos, para llegar a la G le vamos a poner. Para llegar a la grada 1, yo tengo que hacer un paso. Solo hay una forma de llegar. ¿Vale? Voy a ir con otro. ¿Qué tal si yo quiero llegar a la grada 2? ¿Qué puedo hacer? Primero, puedo dar un paso directo, ¿no ve? Y ya me encuentro acá, ¿no ve? Esa sería una forma de llegar a la grada 1, ¿no ve? Una forma directa de llegar a la grada 1. Y el otro que podría hacer es avanzar una gradita, ¿no ve? Y avanzar otra gradita. Entonces ahí ya tengo dos formas diferentes de llegar a la grada 2. ¿Ok? Ya tengo dos formas diferentes de llegar a la grada 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo inicialmente? A ver, esto, sí, perdón. Entonces, vean cómo han habido dos formas. ¿Ok? Entonces, yo le voy a poner aquí g de 2 es igual a 2. Porque he podido llegar de dos formas. Ahora una pregunta acá, ¿no? ¿De cuántas formas puedo llegar a la grada 0? Si ya me encuentro en la grada 0, pues no he dado ningún paso, ¿verdad? Pero sí existía una forma de llegar y es no hacer ningún paso. Es decir, el mismo hecho de estar en la grada 0 significa un movimiento. Bueno, no un movimiento, sino que significa una forma de poder llegar. ¿Vale? Entonces, un ratito voy a cargar mi batería. Ok, entonces es lo que tenemos, ¿no? Ahora esto lo voy a, lo voy a mover para acá porque vamos a hacer el ejemplo para el 3. ¿Ya? Ahora, vamos a verlo desde otro punto de vista. O sea, vamos a usar lo mismo, pero desde otro punto de vista. Yo quiero llegar, digamos, quiero estar en la grada 3. Quiero estar en la grada 3. ¿Ya? Ahora, se imaginan, ahorita que yo me ponga a simular todos los caminos y esas cosas? Se puede hacer, pero tardaría demasiado. ¿Vale? Ahora, ¿qué podría notar yo?
Si estoy en esta grada, o sea, suponiendo que ya he llegado a esta grada, ¿verdad? Lo que puedo hacer es saber o darme cuenta que solo han habido dos formas de haber llegado a esta grada. O bien he venido de la grada 2 o bien he venido de la grada 1. De uno de estos dos he llegado. ¿Vale? De uno de estos dos. De nadie más. ¿No ve? Entonces, lo que a mí me pasaría es que tendría que calcular de cuántas formas he llegado al 2 y de cuántas formas he llegado al 1. Pero recuerden que ya tenía calculado eso. ¿De cuántas formas he llegado a la grada 1? He llegado de una forma. ¿No ve? Y tiene sentido, hemos hecho esto nomás. ¿De cuántas formas hemos llegado a la grada 2? Hemos llegado de dos formas distintas. ¿No ve? Hemos hecho esto o hemos hecho esto y esto. Entonces, ¿de cuántas formas yo voy a poder llegar a esta grada de acá? Si yo estoy dando un paso aquí, ¿no ve? Sería que estoy llegando de dos formas y adicionalmente la de acá, ¿no ve? Más uno. Entonces yo estoy diciendo que tengo tres formas de llegar acá. ¿Ok? Y podemos, a ver, hacer la prueba o creo que teníamos que sumarle uno, pero vamos a ver. Ya. Entonces no, veremos. Me dice que aquí hay una forma de llegar, una forma. Uno y luego doy un salto, ¿no ve? De dos pasos. Eso ya es una forma. ¿Ya? Ya es una forma. La otra es que yo venga acá, no, perdón, yo venga acá, acá, ¿no ve? Es decir, en lugar de saltar dos, voy a saltar un hito y estando aquí voy a dar un paso. Esa es otra forma, ¿verdad? Y la otra es haber dado un paso directo y luego un paso chiquitito. Y esa sería otra forma. Entonces, noten que han sido tres formas. Y es justo lo que se ha cumplido acá. Si yo quiero para 4, entonces yo tendría que decir de cuántas formas he llegado al 3 y de cuántas formas he llegado al 2. ¿De cuántas formas he llegado al 3? He podido llegar de 3 formas, entonces esto sería 3. Más, ¿de cuántas formas he podido llegar al 2? He podido llegar de 2 formas, ¿no? Entonces sería 5. He llegado de 5 formas distintas a la grada 4. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo hacer lo siguiente. Que G de, si yo quiero llegar a la grada enésima, esto depende de quiénes. De la grada anterior, ¿no ve? Más la grada dos pasos hacia atrás. ¿Ya? Y vean que tiene razón, ¿no? Aquí se ha cumplido eso. Cuando hemos calculado G de 2, se ha cumplido G de 1, G de 0 más G de 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que esto, que el G de 2, como se acopla a mi función de acá, que acabo de escribir, significa que no es el caso base. ¿Ya? Y que mis casos base son G de 1 y G de 0. Eso es mi caso base. Entonces, así es como podemos abstraer la recursión para calcular otro tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, esto se los dejo para que lo programen ustedes de esta forma. ¿Ya? Noten que tiene una forma igualita a la del Fibonacci. Igualita a la del Fibonacci. ¿Ve? Lo que hacemos es, si yo tengo una grada de este estilo, si yo estoy en esta grada, lo que hago es preguntar por las gradas de aquí y de acá. ¿Verdad? Es lo que les estoy dejando a ustedes de ejercicio para que lo practiquen. Y para que vean, bueno, ya han visto que funciona, entonces lo que les toca es programarlo. ¿Ok? Pero aquí les voy a enseñar otra forma. ¿Ya? Nosotros con esta fórmula de acá hemos calculado de arriba
hacia abajo. ¿Ve? Pero lo que vamos a hacer ahorita, a ver si puedo retroceder, a ver cuánto puedo retroceder en Paint. Ya no puedo retroceder en Paint. Ya, no importa. Lo que vamos a hacer es que voy a borrar esto, esto y esto y esto y esto. Ya. Es hacer la recursión de abajo para arriba, para que vean que se puede hacer de dos formas distintas. ¿Ya? ¿Cómo haríamos esto? Nuevamente, ¿no ve? Nos vamos a basar en casos pequeñitos. Si yo estoy acá, ¿no ve? Si yo quiero llegar a la grada 1, habíamos dicho, yo puedo dar un paso y como ya he llegado, retorno 1, porque he llegado de una forma. Y la otra que tengo es avanzar otro más. Pero como ya me he pasado, ya no hay forma de poder volver atrás. Entonces, la cantidad de formas de llegar de la grada 2 a la grada 1 es de 0, porque no se puede. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo para la grada, digamos que yo quiero llegar a la grada 2. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo? Yo puedo hacer esto. Primero, doy un paso de 1, ¿no ve? Y doy un paso de 2. ¿Ya? Vamos a irnos con el paso de 1 primero. Como todavía no me he pasado, entonces yo puedo dar un paso de 1 y un paso de 2, ¿no ve? Pero primero tienen que hacer el paso de 1. Entonces con eso ya he podido llegar a la grada 2, lo que significa que ha habido una forma de llegar. Ha habido una forma de llegar. ¿Ok? Entonces, voy a borrar. Como ya hemos calculado eso, como ya he podido llegar, ya no necesito seguir calculando y me puedo salir de mi recursión. Ahora, ¿qué me falta? Lo que me falta es avanzar de 2 pasos, ¿verdad? Entonces, como ya me he pasado, ya no puedo seguir calculando y retorno 0, ¿no ve? Porque ya me he pasado y ya no puedo volver. Y entonces ahí sería 0, ¿vale? Y con eso ya tengo calculado esto, ¿vale? Ahora lo que me falta es, que era 1. Lo que me falta es, ya he hecho el paso de 1, ahora quiero ver el paso de 2, ¿no? Entonces, en este caso, he hecho un paso de 2, he llegado directamente y he podido llegar. ¿Qué significa? Que, como ya he llegado, ha habido otra forma de llegar. Y ese sería el segundo paso. ¿Ok? Entonces, vean, ¿qué hemos hecho acá? Hemos dicho, digamos que estoy en la grada iésima, ¿ya? ¿Qué pasaría cuando i es igual a n? Ya he llegado a la grada. Como ya he llegado, lo que hago es retornar directamente 1, porque ya ha habido una forma. Pero ¿qué pasaría si i es mayor a n? Es decir, cuando ya me he pasado. Como ya no hay forma de poder llegar, retorno 0. Y la última es cuando todavía me falta llegar a la grada enésima. ¿No ve? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo tengo que dar o un salto de 1 o un salto de 2. Es decir, que cuando cuando i es menor a n, lo que tengo que hacer es calcular y f de i más 1, avanzar una grada o avanzar 2 grados. ¿Ya? Y eso es lo que tengo que hacer. Y noten que esto no es tan natural como el otro. O bueno, tal vez el otro no era tan natural como este. Depende cada quien, ¿no? Entonces, es lo que tenemos acá, ¿no? ¿Qué es lo que digo? Que si i es igual a n, ya he podido llegar, entonces ya ha habido una forma. Cuando me paso, entonces ya no hay formas de llegar y pongo 0, retorno 0 y cuando todavía me falta llegar, entonces yo tengo que avanzar una grada o 2 gradas. ¿Ve? Y es lo que tenemos acá. Entonces me voy a ir al código. Voy a ir a Climbing Stairs. Ya está.
Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Ya? Lo que tengo es lo siguiente. Primero voy a ingresar a qué grada quiero llegar y luego voy a imprimir la cantidad de formas y en esta ocasión, vean, le estoy mandando dos parámetros, no solo uno. Y algunos dirán, ¿por qué le están mandando solo uno, Rodrigo? Si aquí, perdón, ¿por qué le están mandando dos, Rodrigo, si aquí solo nos ha mostrado uno? Tienen razón. Pero recuerden que esta variable i tiene que compararse con n. Y si aquí yo le mando sin n, no voy a tener con quién comparar. No va a haber con quién comparar. Entonces lo que tengo que mandar es el n para tener con quién comparar. Entonces lo que yo le digo aquí es, quiero saber la cantidad de formas de llegar, sabiendo que estoy en la grada 0 y tengo que llegar a la grada n. ¿Ya? Y es lo que hago aquí. Recibo la grada en la que estoy y la grada a la que quiero llegar. Si i es igual a n, retorno 1 porque ya llegué. Si i es mayor a n, todavía no hay, ya me pasé, entonces ya no hay forma. Por eso retorno 0. Caso contrario, sería la forma de llegar avanzando una grada o avanzando 2 gradas. ¿Ok? Entonces vamos a recorrer esto. Voy a poner g más main, no, pues sería 01 punto climbing stairs menos o main. ¿Ya? Yo quiero llegar a la grada, voy a hacer correr, quiero llegar a la grada 3. Me dice que hay 3 formas, ¿no? Y está correcto. Había 3 formas. Si yo quiero llegar a la grada 4, hay 5 formas. Si yo quiero llegar a la grada 5, hay 8 formas. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso es el ejercicio de recursión. ¿Vale? Y vamos a irnos con el último. Es el de invertir cadenas. ¿Ya? Vamos a notar que no siempre la recursión se trabaja sobre números, sino que se aplica también a las cadenas, a vectores, a matrices que vamos a ver posteriormente. Entonces el problema aquí es más sencillito, ¿ya? Lo que nos dice es dado una cadena invertible. Y aquí vamos a ver, les voy a enseñar las dos formas de invertirlo, ¿ya? Primero voy a borrar todo esto, voy a eliminar todo esto y voy a tomar ese ejercicio. Entonces, empezaremos con el ejercicio 4. ¿Qué nos dice el ejercicio 4? Invertir cadena. ¿No ve? Entonces, si yo tengo la cadena hola, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Yo sé que las cadenas están enumeradas desde 0, 1, 2 y 3. Entonces, mi primera función, vamos a ir en nuestro orden. Ya. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Digamos que yo me encuentro en la posición iésima. Casualmente i es igual a 1. ¿Ya? Entonces, lo que hago es, estoy en la iésima y todavía no soy el final. ¿Ya? Porque recuerden que la cadena invertida tendría que ser así. ¿Ve? Pero todavía no estoy en la final. Entonces tengo que ir a la última letra. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a avanzar. Y aquí es donde está la magia. Y es que lo que yo tengo aquí es que si estoy en la posición iésima, ¿no ve? Como no soy el final todavía, lo que voy a hacer es que tengo que irme a la siguiente posición. ¿Ya? Es decir, me voy a venir acá. Pero, yo voy a asumir que el resultado de esto, es decir, esto, ya va a estar invertido. O sea, lo que me va a retornar esto va a ser una cadena invertida. Ya me va a retornar a lo. ¿Ya? Eso cuando estoy en la posición iésima, por si acaso. Por si acaso. Entonces, como ya esto ya está invertido, lo que me falta es agregarle esta letra en la que estoy ahorita. ¿No ve? Es decir, que al final le voy a agregar una A
que al final, ojo, que al final le voy a agregar una H. Y ahí ya voy a tener mi cadena invertida. ¿Ok? Entonces, una vez que invierta la cadena desde la posición siguiente, es decir, después de que esto ya esté invertido, lo que hago es a mi cadena respuesta, digamos que le voy a llamar T, le voy a agregar a su derecha, le voy a concatenar a su derecha el carácter en el que estoy actualmente. S en la posición y S. Y eso es todo. Así de simple. Así de simple. Noten que en esta ocasión no ha habido tanto como una función matemática, sino algo un poquito más, tal vez no tan trivial. ¿No ve? Entonces veremos cómo va a funcionar esto. Voy a abrir acá. Voy a abrir el Fibonacci de... No, sería invertir strings. ¿Ya? Entonces lo que voy a tener acá va a ser lo siguiente. Primero, lo que voy a hacer es, voy a leer una cadena. Y una vez que voy a leer una cadena, esa cadena la tengo que mandar a mi función invertir. ¿Ok? Ahora recuerden, yo tengo que tener tanto la posición como la cadena en la que voy a trabajar. Por eso es que ahora nuevamente le estoy mandando dos parámetros, la posición de donde voy a trabajar y la cadena en la que estoy. Una vez que esto se ejecute, esto va a tener esto ya va a generar una cadena invertida que va a estar en el string T y voy a mostrar ese string T. Pero ¿dónde está declarado ese string T? Ese string T lo estoy declarando de manera global, ¿ya? Para que no tengan que estar mandándolo aquí como parámetro cada rato, sino que lo estoy declarando de manera global. Lo mismo hubiera podido hacer con esto, porque no lo estoy modificando, solo estoy consultando datos. ¿Ya? Entonces, aquí parece la función muy resumida, ¿no? Pero vamos a ver cómo hemos llegado a esa función. ¿Ya? Yo estoy en la cadena hola, 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Lo que tengo acá es lo siguiente. Si estoy en la cadena iésima, si estoy en la carácter iésimo, ¿qué había dicho? Tengo que invertir esto y luego concatenarle esto, ¿ya? Pero, ya, y luego, cuando yo esté acá, tengo que invertir esto y concatenarle la O, ¿cierto? Cuando yo esté en el 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invertir esto y concatenarle esto. Ahora, alguno diría, invertir esto, como tengo que invertir una cadena de tamaño 1, va a ser lo mismo, porque solo tiene un carácter, y ahí lo puedo terminar mi recursión, y si quieren pueden hacerlo así, ¿ya? No hay problema, pero para hacerlo más sencillo, nos vamos a dar de cuenta de que, supongamos que yo estoy acá, y mi cadena inicialmente, o sea, la cadena donde va a estar mi respuesta, inicialmente está vacía, recuerden eso. Entonces, yo estoy en la última posición. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como estoy en la última posición, ya no necesito llamar recursivamente, porque aquí ya no hay nada. Entonces, primero valido eso, ¿no? Supongamos que mi cadena tiene, bueno, ahorita mi cadena tiene tamaño 4, porque tiene 4 caracteres. Entonces, lo que hago es preguntar si la variable i, la posición, es igual a n-1, ¿qué tengo que hacer? Pues no tengo que hacer nada. O sea, si es igual a n-1, ¿qué hago? Voy a concatenar el último carácter, ¿no ve? Es decir, de vacío va a pasar a ser A, ¿no ve? Entonces lo que voy a hacer aquí es, a mi cadena T le voy a concatenar a su derecha el último carácter, n-1. O incluso le puedo poner solo I, ¿no ve? Porque como I es igual a n-1, da lo mismo, ¿ya?
Pero ¿qué pasa en los otros casos? ¿Qué pasa si no es la última letra? Es decir, cuando es uno de estos de acá. ¿Qué habíamos dicho? Que se supone que esto ya está invertido, ¿no ve? Y como ya está invertido esto, ¿qué nos toca? Agregarle la L al final. Entonces lo que hago es, ¿dónde está mi lapicito? Aquí está. Lo que hago es, primero, como no estoy en la última, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mandar a invertir esto, ¿no ve? Entonces mando a mi función para i más 1, para que se invierta la parte de la derecha, ¿ya? Una vez que se haya invertido y que esto se ejecute, lo que hago es que a mi respuesta, ¿no ve? Le voy a concatenar a la derecha el carácter en el que estoy. Y nada más, ¿no ve? Entonces vean, cuando i sea igual a 2, ¿no ve? ¿Qué ha hecho en este caso? Ha llamado a f de i más 1. Es decir, ha mandado a invertir todo esto. ¿Qué han visto? Que lo único que hace es ejecutar esto de acá. Y nada más. Cuando esto se termine, mi cadena ya va a tener la letra A, ¿no ve? Y una vez que se termine de ejecutar esto, lo que hace es, a mi cadena, lo va a añadir la L, porque esa L está en la posición 2, ¿no ve? Aquí le voy a poner L. Luego, como aquí termina su ejecución, lo que hace es que va a venir acá, se va a devolver en la recursión, ¿no ve? Eso significa que esto ya se ha ejecutado, significando que lo de acá ya se ha invertido. Y es verdad. Entonces, lo que hago es eh, invertir, bueno, ya se ha invertido esto, lo único que hago es concatenar el carácter IS. Es decir, aquí va a venir una O. Y por último, se va a devolver en la recursión, significa que ya se ha ejecutado esto, lo que significa que se ha invertido esto de acá. Y tiene sentido, aquí está halo. Entonces, ahora, ¿qué le toca hacer? Concatenar la última letra, sería la H. Y con eso termina mi ejecución. Y ya se ha invertido mi cadena en la cadena T. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces, alguno diría, perfecto, Rodrigo, pero aquí tienes otro código, ¿no? Y la respuesta a este código es que hemos hecho eh, algunos truquitos para reducir el código. Por ejemplo, voy a copiar el mismo aquí el código con negrito y voy a poner f de i, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Noten aquí algo redundante. Esta instrucción de agregar la cadena se repite tanto por el if y por el else. Es decir, siempre se ejecuta. Entonces, aquí tranquilamente esto, de hecho, para que se vea más bonito y más interactivo, aquí lo voy a copiar, ¿ya? Esto, déjame copiarlo y lo voy a pegar acá. Ya está. Entonces, como se repite esto dos veces, ¿qué hago? Lo voy a poner afuera del if y del else, porque de todas formas se va a ejecutar. Y esto de acá lo voy a eliminar. Y así va a quedar. Pero vean algo feo. Aquí algo feo. Y es que en el if, en la parte del if, no va a tener código que se ejecute adentro, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a negar, esta pregunta de acá. Esto voy a negar para que esta parte se venga aquí arriba, ¿ya? Es decir, que en lugar de preguntarle si son iguales, le voy a preguntar si son distintos, ¿no ve? También tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es que tiene que invertir la parte de la derecha. Y al final esto sube acá y ya está. Y ese es el código que ustedes tienen aquí. ¿Vale? Entonces, esto es la recursión yendo hacia este lado, ¿no ve? Es decir,
Si yo tenía mi cadena hola, lo que hemos hecho es ir en esta dirección. ¿Ya? Y ahora su tarea, ¿no? Su ejercicio es ir en esta dirección. Ya hemos visto cómo hacer eso con el ejercicio anterior, entonces no va a ser muy difícil. ¿Ya? Entonces su objetivo es llegar a esto de acá, a la función invertir 2. ¿Y por qué es así? ¿Ok? Noten que no es difícil. Y lo que les recomiendo es que primero hagan esto, ¿ya? Luego hagan esto y luego hagan esto. Así van a aprender. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Aquí voy a estar poniendo el link al video para que puedan verlo cuando ustedes quieran. Y eso sería todo. Entonces me despido. Mi nombre ha sido Rodrigo Ticona Coronel. Hasta una próxima clase. Chao, chao.